y cuidarla, porque Él está en medio de nosotros y nosotros, por alguna cosa personal, no queramos distraernos o resistir su presencia. Cierre sus ojos conmigo y dígale al Señor: estoy aquí para atenderte, estoy aquí para ser el sacrificio, que no quede nada de mí en mí. Estoy aquí para que en el lugar que como cuerpo levantamos como un altar, nomás el vivo seas tú, porque es una ofrenda de sacrificio, de alabanza, y es una memoria que hacemos en el corazón de Dios para que Él recuerde este momento de intimidad con Él, porque Él anda buscando la adoración del corazón. Ahí es donde reside la vida y las palabras y la fuerza para hablar lo que el corazón ama, y amamos al Señor con todo nuestro corazón. Señor, estamos atentos a la voz de tu Espíritu. Este momento es fuera de lo común, este día es especial, estamos celebrando tu palabra, la manifestación de tu Espíritu Santo, estamos gozándonos por la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Tu gloria, Señor, no solamente la vemos allá en el cielo, sino aquí en la tierra, por la obediencia que es mejor que los sacrificios, esfuerzos humanos, y aquí estamos rindiendo nuestra mejor obediencia, aún la más mínima, el mínimo acto, pero es la mejor, porque reconocemos que tú eres digno de toda la alabanza, toda la honra y la gloria, y la causa que nos reúne eres tú, es tu nombre, es tu palabra, es tu espíritu. Y Señor, que haya aquí espíritu de sabiduría, espíritu de fe, espíritu de revelación de las Escrituras. Ayúdanos por encima de nuestro lenguaje y nuestra capacidad, nuestra comprensión, porque son cosas espirituales. Ayuda a cada persona aquí reunida que te persigue, quiere saber quién eres tú. Ayuda a quienes nos ven por internet y aman tu palabra al igual que nosotros, que lo que aquí tú hables, allá sea recibido también. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos pues a trabajar. Y el trabajo consiste en oír la palabra de Dios para que llegue la fe. La fe se basa en las promesas. Habrá una promesa de Dios para tu vida, para que tú ejerzas confianza, porque hay palabra recibida. Aleluya. Vamos pues a trabajar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Este mensaje es muy profundo, bastante delicado en cuanto a las palabras que Jesús habló, y trabajoso por el lenguaje que ahora tenemos en nuestra versión en castellano. Así que vamos a prestar atención en la lectura. Lucas capítulo 17, versículo 1 en adelante. Leo en versión lenguaje sencillo. Jesús les dijo a sus discípulos. Vamos pues a identificar la presentación de los personajes. Jesús abre su boca y lo oyen sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que
Él llamó para sí y les dijo, síganme. Ese cuerpo de personas ha escuchado la verdad, los principios y lo que se llama el evangelio del reino de Dios, y están en un proceso de aprendizaje, por eso son discípulos. El Señor está transmitiendo a sus vidas un conocimiento que Él tiene, Él es, y entonces siempre llama a la atención, a la capacidad para oír de esos seguidores. Así que ellos les dijo a sus discípulos, discípulos, muchas cosas en el mundo hacen que la gente, y vamos a subrayar la siguiente palabra, desobedezca a Dios. Aquí comienzan los asuntos de términos o lingüística. En una versión dice tropiezos, en otra versión dice pecar, pecado, incitaciones al pecado, en otra versión dice trampas, como si fuera una trampa para algún animal que allí caiga. En otra versión dice desobedecer a Dios. Entonces ahí es donde se nos abre el panorama por la cantidad de palabras, y es necesario tener una idea concreta, una idea central. Pero vamos tomando en cuenta los términos que aquí la Escritura por sus versiones nos indica. Desobedecer a Dios, en la versión lenguaje sencillo dice desobedecer a Dios. En la versión Dios habla hoy dice, no se puede evitar que haya incitaciones al pecado. En la versión Reina Valera 95 dice, imposible es que no vengan tropiezos. En una versión americana habla de trampas, como poner una trampa como para algún animal, algún roedor, algún reptil que allí caiga. Muy bien, fíjate bien. Y eso siempre será así. Pero ¿qué mal le irá a quien haga que otro lo desobedezca? ¿A quién? ¿Desobedecer a quién? A Dios. Estamos hablando de desobedecer a Dios. ¿Qué mal le irá a quien haga que otro lo desobedezca? Entonces, allí la idea es que uno lleve a otro a una desobediencia de una palabra de Dios. Piensa en esa idea que Jesús está hablando. Desobedecer a una palabra de Dios. Allí se está formando un concepto. Romanos 14:23 lo explica, habla de ese concepto. Romanos 14:23 dice, pero si alguien no está seguro si debe o no comer algo y lo come, hace mal. Ahí está un ejemplo de cuando se va a proceder, tratándose de un material como los alimentos, y Pablo va a hablar de un resultado, y lo come, hace mal porque no está actuando de acuerdo con lo que cree. Y ustedes saben bien que eso es malo, pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado. Ahí está perfectamente definido. En la versión 60 dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Regresemos a Lucas 17. No se puede evitar que haya incitaciones al pecado. Pero Jesús está diciendo que cuidado con aquellos que incitan a que otro desobedezca a Dios. Fíjate, vamos bien hasta aquí.
Versículo 2, si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios, porque Dios le ha hablado, le ha dado una palabra, el oyente que recibió la palabra se retira de ella, toma otra dirección, un sentido opuesto, entonces no procede de fe. No procede de fe, no procedió de fe. Pablo dijo, es pecado. Jesús está diciendo, está ya desobedeciendo. Recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Así que tengan cuidado con lo que hacen, porque uno puede hacer tropezar, desobedecer, pecar o que alguien caiga en la trampa. Y viene un ejemplo, sigue Jesús con su discurso y dice, miren, así como el pecado o desobedecer o no proceder de fe te pone en desobediencia en relación con Dios, a ese mismo pecado o ese proceder que no es de fe, te puede poner en enemistad con algún prójimo. Y viene el caso que él dice, si tu amigo te hace algo malo, en otra versión dice peca, llámale la atención o repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo, porque esa es la solución inmediata. Reprender, hay un cambio en la actitud y entonces hay perdón. No importa que en un solo día te haga muchas maldades. Y aquí la versión Dios habla hoy dice así, aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. Viene el versículo 5, fíjate bien. Teníamos la idea que debido a que es un párrafo subtitulado dentro de este capítulo 17, teníamos la idea de que se trata de otro tema o un mensaje que tiene otro sentido, que no hay conexión con lo anterior. Sí hay conexión y es parte del momento donde Jesús abrió con un mensaje y entonces los discípulos están involucrados en la plática. Versículo 5, los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Una pausa allí. ¿Cómo es que los discípulos que están oyendo lo que Jesús recién concluye de decir, dicen los discípulos, los apóstoles, pero entonces, Señor, si de eso se trata, de cuidarnos y cuidarme, o sea, cuidarnos entre todos y cuidarme también a mí, y luego de ese poder para perdonar, por si alguien está incurriendo una y otra vez en un proceder que no es de fe, y entonces si aún 7 veces en un día procede hacia mí, perdonar. Señor, para eso se requiere un aumento de fe. Ve la conexión allí. Se requiere un aumento de fe. Así como tú estás diciendo las cosas, nosotros no vamos a alcanzar a proceder de fe. Podemos ser como ese prójimo que incurriendo en maldad una y otra vez. ¿Cómo le vamos a hacer? Ese fue el grito que tuvieron los apóstoles. Señor, aumentanos la fe, dada la situación que tú estás explicando. Aumentanos la fe. Entonces, los discípulos
tenían una idea en su cabeza, en su intelecto, de que se requiere de un aumento. Jesús responde y les pone una revelación, algo al descubierto para ellos que va a ser puesto en sus vidas y va a posicionarse correctamente y va a desplazar a la idea que dijeron los discípulos. Jesús no quiere que se queden con esa idea. Ellos tenían la idea de que entonces aumentanos la fe. Así pensaron en esa dirección de que se trata de que tengamos más. Los que tienen menos no van a poder, se trata de que tengamos más. Entonces, ellos razonando lo que Jesús habló, Jesús viene a darles revelación, una claridad en su espíritu, en su entendimiento, para que tengan confianza. Y entonces les dice, si ustedes tuvieran fe, y viene la comparación, y aquí quiero que escriba, fe como una semilla, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol. Vamos a ir subrayando cuando Jesús habla eso de decir, hablar, como el comienzo de toda una transformación, como el comienzo de todo un proceso. ¿Cómo comienza esto? Decir. Dice, decirle a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Es un caso de obediencia. Si la confianza de ustedes fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, levántate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Fíjense bien, y el árbol les obedecería. Pero viene un mayor ejemplo, más claro, porque habla ya no de una semilla ni de un árbol, sino habla de un siervo. Vamos primero a leerlo. Ninguno de ustedes que tenga un esclavo, subraya esclavo, le dice, ven, siéntate a comer. O sea, yo, el amo, hablarle a mi comprado, a mi siervo, mi esclavo, diciéndole, acabo de llegar, ay, pero tú estás peor que yo. Si yo llegué trabajado y hambriento, y tú así estás trabajado y hambriento, tú siéntate a comer, pásale, por favor. Dice, ninguno de ustedes que tenga un esclavo le dice, ven, siéntate a comer, cuando éste regresa de trabajar en el campo o de cuidar las ovejas. Subraye de dónde viene el esclavo, de trabajar en el campo. Subraye trabajar, diga conmigo, trabajar, o de cuidar las ovejas. Más bien le dice, otra vez, van dos veces la frase le dice, prepárame la cena. Una orden estricta. Prepárame la cena. Quiero que estés atento a servirme, hasta que yo termine de comer y beber. Después podrás comer y beber tú. Tampoco le da las gracias por cumplir con sus órdenes. De modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena o les dice, no esperen que Él les dé las gracias. Más bien piensen, nosotros somos solo sirvientes, no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Yo le hago una pregunta. ¿Y ese siervo o esclavo, quién es? Y escríbalo en su Biblia. Ese siervo o esclavo es la fe. Ese siervo o esclavo es la fe. Esa es la palabra revelada basada en dos ejemplos
que Jesús está trayendo al espíritu de los que aprenden, los discípulos, para decirles, ustedes tenían una idea de que se trata de un aumento, mas yo les traigo dos ejemplos. El primero es la fe como semilla y el segundo es la fe como siervo. Eso está tremendísimo. La fe como siervo, escuchen, porque no lo habíamos visto, ni leído en libros, ni en YouTube, ni en nada. La fe como siervo. Los apóstoles tenían la idea de que se requiere aumentos de fe. Y entonces Jesús trae una revelación para llenar el entendimiento, la forma que estaba hueca o vacía, y había ideas de la mente, de la razón y del intelecto allí brincando en ellos. Y Jesús les viene a decir, miren, es que les voy a dar casos para que ustedes vean la fe como semilla. Característica es de la fe que Jesús repite y repite. Dice, tienen que decir, vean cómo se usa, vean qué decir. Da un ejemplo cortito. Cuando uno tiene fe como del tamaño de la semilla de mostaza, pero vean el potencial de ese tamaño. Se puede arrancar un árbol. Fíjense bien, ahora fíjense bien, Jesús pasa a darnos un ejemplo de un personaje que ya no es semilla, sino que ya es de forma humana, parecido a nosotros. Pero vean, no se trata de ver los rasgos físicos, sino vean lo siguiente: si tú pones a trabajar ese siervo todos los días, ese siervo cada día será más fuerte. Allí el Señor está diciéndoles a los que quieren más fe que se requiere trabajar a ese siervo todos los días. Se requiere que la fe de ustedes la vean como un siervo que trabaja, y si trabaja todos los días, cada día será más fuerte. Amén. Y no lo habíamos visto. Vamos a leer con mucho cuidado. Fíjate bien cómo Jesús habla de ese siervo. Dice, ninguno de ustedes que tenga un esclavo le dice, ven, siéntate a comer, cuando éste regresa de trabajar, subraye trabajar, o de cuidar, subraye cuidar. La fe como siervo trabajando para ti. ¿Dónde la tienes? Aquí está hablando de una persona que tiene intereses en el campo como en la ganadería. Dice el Señor, vean, ¿qué pasaría si ustedes le dicen a su siervo, no, por favor, tú primero, siéntate a comer, etcétera? Eso es desconfiar de ese siervo. Vamos a suponer que a mí me llevan en un carro con un chofer, voy a una reunión en un lugar, tengo allí cita, y vamos apurados. El chofer va manejando a buen paso, vamos directito al lugar. De pronto, al llegar, yo me apresuro, abro mi puerta, tomo mi maletín, me salgo del carro, cierro mi puerta, y ya parece entonces, ya tengo al chofer enfrente de mí y me dice, jefe, amo, dueño, por favor, ¿por qué tomó usted mi lugar?
si yo estoy para servirle? ¿Por qué tomó usted mi lugar? Pues eso es lo que hacemos. Cristo nos está diciendo, dejen que la fe les sirva, dejen que vuestra fe haga el trabajo de ustedes. ¿No se sentiría mal usted si usted es el chofer, que el apurado que va dentro del carro, abra la puerta, saque sus maletas, cierre la puerta, cargue con todo? Usted le va a decir, esa es mi parte, ese es mi parte, me pagan para eso o fui contratado por eso. ¿Por qué usted está tomando mi lugar? Y aunque sea uno el dueño, uno sale regañado. ¿Por qué? Porque eso lo debe hacer el siervo. ¿Verdad que sí? Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, fíjense, la fe como siervo, la fe como semilla, vean dónde la pueden plantar, vean cómo pueden cambiar lo plantado. La fe como semilla, la fe como siervo, vean cómo ustedes en la vida natural, aquí sobre la tierra, van a moverse en relación con la fe que tengan. Y esas relaciones, vean los alcances. Ese siervo del cual yo les hablo es vuestra fe. Ustedes me dijeron, aumentanosla. Yo les digo, pónganla a trabajar. Pónganla a trabajar. ¿Qué están haciendo ustedes? Ustedes quieren hacer todo. Ustedes dicen, si se trata de que me lleven, pues yo manejo. De todos modos, voy a ir sentado, sea que esté sentado en el lugar del volante o en el asiento de atrás. Y así tenemos esa mentalidad. No, pues yo manejo. Es más, el siervo que se quede, yo voy solo, porque nomás yo voy a hablar o yo tengo la invitación. Y Jesús dice, no, allí ya van mal. Eso, si tú vives así vas a hacer tropezar a otros. Por eso al principio Él dio ese marco de referencia. Vas a hacer tropezar a otros. Y tú estás promoviendo que la gente, o sea, haciendo así, promueves que la gente no proceda de fe. Y entonces ¿qué es lo que hay? Jesús dice, lo que van a hallar entre ustedes es mucha gente con un pie metida en una trampa, porque se hacen tropezar unos a otros, metida en una trampa. Tropiezos, pecar, desobedecer, es poner el pie en la trampa, y esa trampa la puso otro. Entonces, fíjense, Jesús nos está diciendo, y vamos a avanzar porque esto está muy rico. ¿Me traes el agua, hermano? Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado? Ahora, ¿por qué está haciendo eso ese siervo? ¿Por qué está haciendo eso? Porque el amo quiere que esté haciendo eso. No más por eso. Nomás porque el amo quiere que ese sujeto mío esté haciendo eso. Y Jesús dice, pero viene un cambio. Es cuando el amo lo llama, el siervo llega. Dice, no cometan el error de decirle al que llega, que es el siervo de ustedes que estaba trabajando, siéntate, yo te voy a servir. Es como si ustedes llegaran en una limusina, se le adelantaron al chofer, ustedes mismos abren el maletero, cargan con las maletas, cierran las cajuelas y las puertas, y el chofer con una cara de enojado les dice, será usted el hombre más inteligente y más rico del mundo, pero usted está tomando mi lugar, y yo estoy muy enojado con usted, porque eso yo lo debo de hacer. ¿Qué piensa? ¿Qué hay en su cabeza que no me deja hacer mi parte? Entonces Jesús dice, la fe es como un siervo. Dale un gran aplauso al Señor para poder tomar agua. Aleluya. La fe es como un siervo. La fe es como un siervo. Jesús dice, no,
Si tú comienzas a darle a ese siervo, si tú no eres como un capataz, como alguien que le ordena, se toma como desconfiar de él. Y allí comienzan los tropiezos. Tú vas a tropezar, no el siervo. Tú vas a tropezar y vas a hacer tropezar a otros. Entonces, versículo 8 dice, en lugar de tú decirle al siervo que llega, siéntate y ponte a la mesa, yo te voy a servir, se le dice una orden. Yo sé que vienes de hacer esto y de hacer aquello, aquí te espera otra cosa que hacer. Prepárame el café. Y vea las órdenes tan domésticas, porque el siervo fue llamado a una casa. Si hubiera sido llamado a una fábrica, hubiera sido otra orden. Si hubiera sido llamado a una reunión, hubiera sido otra orden. Dice, prepárame la cena. Prepárame la cena. La pregunta es, ¿quién es ese siervo? Jesús está respondiéndole a los seguidores, que son los discípulos, y los enviados, que son los apóstoles. Ustedes me pidieron y me hablaron de una idea que pensaron, porque lo que yo vengo diciendo, ustedes llegaron a la conclusión bien razonada y dijeron, para lo que tú dices, entonces no podemos, a menos que nos aumentes la fe. Y yo les digo, miren, pongan a trabajar su fe como si fuera un siervo. Pongan a trabajar su fe como si fuera un siervo. ¿Qué? ¿Cómo? Es que no, lo que ustedes venían haciendo es todo lo contrario. Ustedes desconfían de ese siervo. Jesús está diciendo, no se le debe decir, siéntate, yo te sirvo. Jamás se le debe decir, prepárame esto, hazme esto, quiero que hagas esto mientras yo hago esto otro. Aleluya. Dice, quiero que estés atento a servirme. ¿Quién es ese siervo? Vuestra fe, vuestra fe. Entonces Jesús, después de ese mensaje, de donde había un espíritu de enseñanza, y aquello se centró en la fe, porque Jesús primero les advirtió, les dijo, cuidado con lo que no es de fe, porque es pecado. Un pecado es una trampa, es un tropiezo, es una desobediencia. Y entonces se sacudieron los discípulos y dijeron, no podemos tener una vida así. Jesús dijo, ¿por qué? ¿Qué me piden? Aumentanos la fe. No, ya sé por dónde van, les dijo Jesús. Es que ustedes no saben poner a trabajar su fe. La fe como semilla y la fe como siervo. Entonces, en el versículo 11, esa reunión concluye, pero el grupo se mueve, comienza a caminar, cruzan una frontera que es la región entre Samaria y Galilea. Es una región como si fuera uno a otro país. Y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres. Y viene una palabra, vamos a ver cómo la tomamos esa palabra, enfermos. La maldición de la ley es enfermedad. Estos hombres estaban infectados. Por el resultado de lo que Jesús estaba hablando como enseñanza horas antes.
La manifestación de aquello, de la trampa, es la lepra. En el cuerpo se vio que estaban ellos ya con el veneno del pecado en sus vidas. Se vio en el cuerpo. Fíjate bien. Saliendo al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él. Recuerda que los discípulos tienen todas las palabras allí, meditándolas. De pronto oyen que reciben gritos de un grupo de arropados allí porque se les ve blanca la piel y hay partes de su cuerpo ya que están caídas, les cuelga. De pronto oyen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. Le estaban hablando al Salvador. Señor, nosotros somos unos de los que estamos en una trampa. No hemos podido salir. Estábamos ciegos, fuimos simplemente, no se dice la historia de esto, pero ahí está la consecuencia. Cuando Jesús los vio, les dijo: listos, vayan a presentarse a los sacerdotes. Dijo: ¿qué mandó Jesús? Su siervo. ¿Lo están viendo? Les fue a llevar una semilla a ese siervo, como si fuera del tamaño de la semilla de un árbol de mostaza. Hagan esto. Digo esto para que ustedes hagan esto. Digo esto para que ustedes hagan esto. Mi palabra es mi siervo. Voy a usar mi fe para que ustedes crean y sean de fe. Voy a usar mi siervo para que ustedes hagan un acto. Ese acto es semilla. Y le voy a ordenar a la lepra, como les dije a los discípulos que puedo decir, como si esa lepra fuera un árbol: arráncate de ellos. ¿Lo están viendo? Arráncate de ellos. ¿Se fijan la fe como semilla? Y échate en el mar. Y en el mar, la palabra de Dios ahí habla: he vaciado todos los pecados. Y ahí habla la figura de en el fondo del mar. Échate en el mar. Algo tan sencillo, algo portátil como una semilla. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Jesús, en el ejemplo anterior, dijo esto: sírveme de cenar, estate atento a servirme. Te mandaré a arrancar esto. Y dice: y les obedecerá. Te mandaré sembrar esto y les obedecerá. Te mandaré arrancar esto y les obedecerá. Y entonces dice: y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Ese hombre era de Samaria, un extranjero. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados?
¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe, o por tu fe has sido sanado. Sea que a ese siervo le digas, dame de cenar o arranca este árbol. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el deber? Más que necesidad, el deber. ¿Qué se necesita hacer? ¿Que siga ese árbol allí? No, necesitamos arrancar eso. Levántate, vete, tu fe. Entonces, los discípulos están viendo toda la película. Después de la enseñanza vino la acción y el Señor les demostró cómo se usa la fe. ¿Vieron? ¿Vieron cómo fue a distancia? Entonces, ¿a quién envié? ¿Qué envié? Mi palabra. ¿Qué hizo mi palabra? Actuó como un siervo. Si ustedes que piden aumentos de fe saben actuar con esa fe, ese siervo que obedece va a ser muy fuerte, muy poderoso, va a desarrollar unas capacidades tan tremendas que va a servirles en todos los campos de la vida y durante toda la vida. Vea, son lecciones que están en la palabra de Dios. Y aquí concluyó la clase de ellos ese día. Y vuelvo al punto, esto es precioso, esto es una perla de gran precio. Y ya para concluir, versículo 7. Fíjese cómo habíamos leído la Escritura, que del 7 en adelante ya es otra cosa, del 5 en adelante es otra cosa, y del 1 al 4 es otra cosa. Todo esto es un solo tema que incluye teoría y práctica, incluye revelación y ejecución. Hasta el versículo 19, todo esto es un solo episodio, fe. Pensábamos que del versículo 5 en adelante ya es otro aire, es una nueva conexión, una relación distinta a la anterior, y que de pronto los apóstoles dijeron al Señor, ay Señor, por los sueños y las visiones que tenemos y por tanto fervor que hay en nosotros, ¿qué te parece si nos aumentas la fe? No, eso no es como una página nueva, eso es la angustia real que tienen esos hombres, que tuvieron esos hombres, por lo que Jesús les estaba diciendo anteriormente. Les estaba dando una advertencia, cuídense de no proceder sin fe. Y peor, si ustedes en una relación con alguien también lo incitan a que así sea. Eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque lo que no procede de fe, Romanos capítulo 14, 23 dice que es pecado. Entonces los discípulos no hallaban cómo resolver de una manera razonable toda la tarea. Por eso fue el grito. Eso de aumentanos la fe es un grito de angustia, porque quieren saber hacerlo, perdonar, no tropezar, no hacer caer. Quieren saber hacerlo. Por eso los discípulos tronaron y dijeron, pues aumentanos la fe. Y entonces Jesús trajo 2 ejemplos y les habló y les dijo, miren, es que deben saber que la fe puede actuar como semilla. Y ahorita vamos a arrancar una lepra, como se arranca un árbol, algo visible. Así como ustedes ven cómo se puede arrancar un árbol, así ustedes verán cómo se puede arrancar una enfermedad.
¿Puedes verlo? Y les dijo Jesús, les voy a decir cómo se usa la fe. Véanla como un siervo, como un siervo. Pero ¿sabes lo que hay ahora? Ahora es como la competencia de ver quién es el más inútil. O sea, es un retroceso en la vida y uno cae en pecado porque no procede de fe. Ahora, venimos hablando de Zaqueo, de Jesús, los siervos útiles y los inútiles. Y aquí hay una ligadura donde está otro caso de un siervo, igualito, un siervo. Pero este es un siervo que obedece. Y Jesús en los versículos primeros, en Lucas 17, habla de los que desobedecen. Bueno, corríjanse. Me pidieron aumento, pero se trata de saber llevar a este siervo a obedecer. Paso a paso, paso a paso. Aleluya. Es necesario que si usted, como el caso, ejemplo dicho por Jesús, a lo mejor hay personas aquí que tienen, como lo indica el ejemplo, tienen un campo, tienen ovejas, pero ¿saben qué les falta que haya allí? El siervo. Si no hay siervo, está todo perdido. ¿Quién es ese siervo? La fe. ¿Y sabe por dónde nos vamos? Por el camino de los apóstoles. Pues aumentanosla. Así en forma automática, por petición. No, no es por petición, es por ejercicio. La fuerza llega por ejercicio. ¿Quieres que tu fe sea fuerte? Mándala al ejercicio. Lo único que es por petición es la sabiduría. La sabiduría es qué decirle a ese siervo. Entonces, ahora tenemos casos de la vida real que son nuestros o los compartimos, donde tenemos inversiones aquí y allá muy valiosas, productivas, bastante prometedoras a un futuro, y las consideramos como la mayor seguridad que se pueda sentir en la vida y nos pueda dar paz. Jesús nos dice, señores y señoras, no puede haber paz si no se procede de fe en todos los sentidos. Tiene que estar esa capacidad. Y la trajo en la forma de un siervo o esclavo. Y analicen, miren, ustedes no le dicen al siervo que lo van a servir, ustedes le dan órdenes. Si no le dan órdenes, ustedes serán los inútiles. Como en el capítulo 19 dirá esa palabra, inútiles e infieles a los que no fueron de fe. Amén. Así que con este tema abrimos febrero. Todo lo que no procede de fe es un caso que indica Jesús de uno que tropieza y al irse ya para abajo agarra a otro y le dice acompáñame, y con una misma trampa caen varios. Y luego para levantarse, dice el Señor, necesitan perdonar y ser perdonados. Pero vean cómo el pecado los pone en enemistad con Dios y con el prójimo. Todo por tener una vida inútil. Hay una relación en la vida que tenemos, no la biológica, sino la espiritual, es por fe. Si no es de fe, comienzan los tropiezos. Amén. Entonces, Jesús en el versículo 11, del 11 al 19, allí dice, miren, vean lo que les dije a esos
leprosos. ¿Qué les dije? Les mandé mi palabra como si fuera mi siervo. Mi siervo me está sirviendo. Ellos, al obedecer a lo que dije, reciben la salvación. Y yo les arranco la enfermedad. Vean, ahí está un caso de arrancar y tirar al mar. Y el sanado único que volvió es un caso de un siervo. Señor, obedecí tu palabra, no alcancé a llegar, porque yo fui sano en el camino, pero me regresé para darte las gracias. Y lo que Jesús le dijo es: muchacho, simple y sencillamente se hizo lo que dijimos. Versículo 10, así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda. Solo somos siervos. No hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. O sea, tener una vida de fe. Esa es nuestra obligación, tener una vida de fe. Eso de vida de fe no es por sorteo. Los que hayan sido salvados entre el 90 y el 2000, no es por sorteo. Es obligación, es la norma, es el estándar. No es por sorteo de los que tengan el apellido González, no, es por obligación. Y tener fe es dar un servicio. Es dar un servicio, porque tú estás ayudando, estás haciendo tangible, visible el reino de Dios en tu vida. Ve el servicio que les dio Jesús a los 10 leprosos. Hizo evidente, hizo carne el reino de Dios. Recuerda, la fe es la palabra de Dios que recibe un ser humano por el oír, y el ser humano actúa, y la fe se hace carne. Amén. Hemos terminado. Vamos a darle un gran aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y sigue como parte de nuestro servicio una forma sublime, suprema de adoración, que es la presentación de nuestras dádivas. El reconocimiento basado en un testimonio material de que Dios es primero y que Él es el dueño de todo, cuando damos la presentación del diezmo. Enseguida el corazón se abre para dar, y es cuando uno ofrenda. Las ofrendas son las dádivas del corazón. Uno da por encima de cualquier circunstancia que esté tocando a nuestra puerta. ¿Qué hace uno? Poner a trabajar a ese siervo. Poner a trabajar a ese siervo. Amén. ¿Cuál es la respuesta del Señor? Hijo, hija, conforme a tu fe, te será hecho. Y Señor, tu Espíritu está limpiando nuestra mente, que tiene unos pensamientos de retener, unos pensamientos de necesidad,
Pero hoy tu Espíritu nos está dando una fuerza. Estamos tomando posición para confiar sin reservas. Estamos dando pasos hacia tu palabra para andar sobre ella. Señor, ya llegó la hora de vivir por fe. Hemos tropezado bastante. Nos convertimos en el siervo del siervo. Pero hoy has dado una salvación tan grande que nos has puesto en el lugar correcto. Porque tú nos dijiste, ustedes deben de ser los que ordenen, y que las personas escuchen la palabra de salvación que salga de vuestras bocas, que no teman, no desmayen. Y Señor, vamos a partir de hoy y con este momento de oportunidad para el ejercicio de nuestra fe, a fortalecer a nuestra fe. Señor, hoy alguien puede dar una ofrenda que no es entendible para terceros, como la que dio Zaqueo o la que dio la viuda pobre. Aún tú hoy vas a hablarle a alguien para dar una ofrenda de sacrificio como la que ofreció Abraham y puso a su hijo en un altar, para que tú escuches nuestro corazón realmente, para que veas que sí nos animamos